Eso que todos estaban esperando por esta semana, este número de video de Jonah Fox. Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Aquí hoy día vamos a hablar de dos temas diferentes, como parecido también. 5 jugadores ganan más dinero por el año 2020 y también vamos a hablar de 10 jugadores más ricos del mundo del fútbol. Del mundo del fútbol no hablamos hasta el año 2021, de enero, podemos decir de enero 2021 porque estamos en enero 2021. Ahora vamos a decir el título bien, pero antes de empezar los detalles, tenemos que explicar cómo pueden ser seguidores de Jonah Fox. Para ser seguidores de Jonah Fox, tiene que ir al YouTube, en el buscador, buscar Jonah Fox, J-O-N-A, espacio Fox, F-O-X. El único Fox de esa plataforma, el único que pueden encontrar fácilmente. Ok, ahora vamos a decir 5 jugadores de fútbol que más ganaron en el año 2020 a pesar de la pandemia, según la revista de Forbes. Ahora, ¿quién viene? Todo el número 1. Todo puede pensar en su corazón o quizá en su jugador favorito. ¿Quién viene? El número 1 es Lionel Messi. Lionel Messi es el jugador de FC Barcelona. Gana con el club catalán 78 millones de euros de su salario, aunque hay que sumar el dinero que consigue por publicidad, que es de 29 millones. Imagínense el dinero, 29 dinero. Ahora, ¿quién viene en el segundo lugar? Creo que hay muchas personas que pueden pensar quién es. Vamos a ver quién viene en el segundo lugar. Tengo que dejar pensar un poco antes de decir el número 2. El número 2 se llama Cristiano Ronaldo. El portugués ingresa con un salario de 58 millones. Pero no hay que olvidar que es el futbolista con más seguidores en redes sociales, con casi 500 millones. Además, cuenta con su contrato de por vida con Nike, que junto a sus colaboraciones con otras marcas le promocionan 40 millones. ¿Ok? En el segundo lugar, Cristiano Ronaldo. Ahora vamos a ver quién viene o quién está en el tercer lugar. Vamos a ver porque hay muchos jugadores del mundo, muchos jugadores en esta plataforma que están ganando dinero. Vamos a ver quién está en el tercer lugar. Ok. Neymar es el tercer jugador. El jugador del PSG logró cuadruplicar su salario al dejar el Barcelona y llegar a Francia en 2017, sumando 65 millones, aunque su contrato con Nike finalizó recientemente, le permitió empezar uno nuevo con Puma. Ahora está con Puma, no está con Nike. Entonces, si alguien quiere poner una marca de Nike para ser imitando a Neymar, quiero decir, está perdido. Está ahora con Puma. En total ingresa 15 millones con la publicidad. Ese es de Neymar, el tercer jugador que está ganando más dinero, que ganó más dinero en el año 2020. Vamos a ver el número 4. ¿Quién es? ¿Quién viene el número 4? Para que saber rápidamente, porque es importante. Mbappé. También hay muchos que le gustan a Mbappé, es un jugador muy bueno. A sus 21 años, el valor de su jugador no ha parado de crecer gracias a su segundo balón de oro de la Liga 1 y que a su equipo haya vuelto a proclamarse campeón de la liga. Además, ha sido elegido para la prestigiosa
portará el juego EA Sports FIFA 21. Una publicidad con la que el delantero se hará con 12 millones de euros en salario, ingresará 23 millones. Dinero. El dinero. Entonces, por eso es información importante que Jonah Fox tiene que informar a todos para que puedan saber quién están ganando más dinero o quién ganaron más dinero por el año 2020. Ahora viene el número último 5, porque tenemos que hablar de 5. Vamos a hablar del número 5. El número 5 se llama Mohamed Salah. Mohamed Salah, el jugador de Liverpool, está rendiendo muy bien en la Premier League y ayudando a los suyos a llegar lejos en las competiciones. En total suma 20 millones de salario y 11 más en publicidad. También, bueno, hay muchas que están ganando, amigos, muchas que están ganando los seguidores, pero hoy ya nos vamos a hablar más, pero sabemos cómo podemos tener a Pogba, podemos también tener a otro Ronaldo, podemos tener también, por Pogba podemos tener también a Gareth Bale, hay mucho, pero por hoy ya son 5. Ahora vamos a pasar a la segundo tema. Pero antes, no olviden subscribe con Jonah Fox, ¿ok? Para que puedan seguir mirando todo los de Jonah Fox, el artista muy importante que siempre quiere informar de las informaciones sobre el fútbol. Ahora vamos a hablar de los 10 mejores jugadores de fútbol más ricos en el 21. Imagínense, en el 21, más ricos. Entonces, esa información, para saberlo, tienen que estar siempre conectando con Jonah Fox, si no, sorry. El fútbol es un deporte muy lucrativo y aparentemente el más popular y visto del mundo. Al igual que el deporte en sí, los jugadores también son famosos, ya sea dentro o fuera del campo. Su popularidad les aporta muchas ventajas y específicamente los hace tremendamente ricos. Hay muchísimas formas, voy a decir, en que los jugadores de fútbol pueden ganar dinero extra además de su salario como jugador. Entonces, vuelvo a decir, hay jugador no es solamente ganando dinero con lo que está haciendo en el fútbol, no es ganando porque está jugando el fútbol. Ellos tienen mucha multiforma para ganar dinero. Vamos a ver. Entonces, de hecho, pueden ganar con sus bonificaciones, pueden ganar por patrocinios, también acuerdos de marketing y otras empresas comerciales que pueden hacer que sus ingresos sean extraordinarios. Entonces, con toda esa forma pueden ganar algunos jugadores. Ahora vamos a ver el número 1. Como antes, el número 1 fue Lionel Messi recientemente. Ahora vamos a ver por los más ricos del mundo del fútbol quiénes vienen. Ahora vamos a hablar de el número 1, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene un valor de 500 millones de dólares en su patrimonio. $500, millones de dólares en su patrimonio. El señor Cristiano, ahora jugador de Juventus. El número 2, ahora viene el número 2, vamos a ver el número 2. El número 2 es David Beckham. David Beckham es el segundo jugador más rico del mundo. Detrás de Cristiano Ronaldo, tiene un valor de patrimonio 450 millones de dólares. Ahora vamos a seguir. El número 3 es Lionel Messi. Lionel Messi tiene un valor de patrimonio 400 millones de dólares. Es el número 3 que es más rico del mundo del fútbol. El número 4
El número 4 es el Dave Whelan. Dave Whelan tiene un valor de 210 millones de dólares. Es el número 4. El número 5. El top 5. Podemos hablar también de top 5. No olviden a Jonah Fox subscribe with Jonah Fox. Neymar es el número 5 de ese top, que tiene un valor de patrimonio 200 millones de dólares. El número 6 es Zlatan Ibrahimovic, que tiene un valor de 190 millones de dólares. ¿Ok? Es el número 6, que tiene más rico del mundo de fútbol. El número 7 viene ahora el número Zlatan es también alguien que a veces habla de una forma para mostrar que tiene mucho dinero. Todos saben cómo se habla Zlatan. El número 7, Wayne Rooney es el número 7, que tiene un valor de 170 millones de dólares. Ok, vamos a ver el número 8. ¿Quién está en el número 8? El número 8 es tiene un valor tiene un valor de 160 millones de dólares. Se llama Ronaldo de Brasil. Ronaldo brasileño. ¿Recuerdas que es un jugador que hizo muchas cosas en su periodo de fútbol? Que conoce muchos países en toda parte. Ese Ronaldo. Número 7, que gana más dinero. Ahora viene el número 9. Gareth Bale Galois fue jugador de Real Madrid, que tiene un valor de 145 millones de dólares. Al final tenemos a Thierry Henry, un jugador francés que tiene un valor de patrimonio 130 millones de dólares. Entonces, esos son los top 10 que tienen más dinero y son más ricos por su patrimonio, por lo que están ganando en esta plataforma de fútbol. Entonces, creo que ahí vamos a dejar. Hay más informaciones. Toda la semana vamos a seguir compartiendo. Le dije cómo hacer eso. Es fácil. Para saberlo, tienen que seguir con Jonah Fox. Entonces, suscríbete con Jonah Fox y dejan un buen comentario. Subscribe with Jonah Fox, ok? Et abonnez avec le canal Jonah Fox. C'est un plaisir. Ciao, ciao. Bye.